Muy buenas noches a todos, a todas. Nuevamente aquí en Cuarto de Hora en vivo. Hoy con un tema trascendental para la democracia, para las aspiraciones de los movimientos alternativos de llegar a la presidencia y al Congreso. Y esto es cómo vamos a auditar el software del evento electoral, de los eventos electorales que se avecinan. Hoy nos acompañan dos personas que saben del tema. Una es el magistrado Luis Guillermo Pérez, magistrado de la oposición, elegido por la oposición. Y Luis Guillermo, ya les voy a hacer aquí un poquito de la semblanza de sus hojas de vida. Él es del Líbano, Tolima, actualmente magistrado del Consejo Nacional Electoral, es abogado de la Universidad Nacional, tiene maestría del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo y Análisis de Problemas Económicos y Políticos Contemporáneos, ha sido defensor de derechos humanos durante 30 años. Les recuerdo que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho humano. Fue presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y fue secretario general y representante permanente ante la OEA de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Bienvenido, Luis Guillermo. Gracias por aceptar tu invitación. Muy buenas noches, senador Bolívar. Muy buenas noches al ingeniero Luis, que también nos acompaña, y buenas noches a todos los que siguen esta transmisión. Bueno, y también tenemos a Luis Espitia. No es porque esté aquí, pero los que conocen de estos temas electorales saben que Luis es una de las grandes autoridades en el tema. Es uno de los hombres que más sabe de nuestro sistema electoral. Por eso lo hemos invitado. Y también porque también lo hemos invitado a formar parte del pacto histórico para esa defensa electoral que tenemos que hacer de los votos en 2022 para que no nos suceda lo de 2018 y tal vez lo de todas las elecciones ahí para atrás. Él es Luis Espitia, es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia también. Tiene estudios de posgrado en telefonía móvil celular en la Universidad Distrital. Tiene estudios de doctorado en telemática. Tiene títulos de docencia en ingeniería telemática de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es experto en auditoría electoral y realizó asistencia al proceso electoral para la presidencia de 2010, de la historia electoral en elecciones presidenciales de 2018. Aparte es ambientalista. Pero bien, entonces Luis, bienvenido a Cuarto de Hora en vivo y gracias por tu participación y todo lo que nos va a enseñar hoy también. Buenas noches, senador. Tocayo Luis Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues lo de colegaje de la Universidad Nacional, ¿no? Lo otro es pues para los que están observando que estamos en un constante aprendizaje de este tema de auditoría electoral. Es un tema que empieza a ponerse muy de moda en términos de lo nacional y es porque nos incumbe a todos. Digamos, es en el único acto simultáneo donde participamos todos los colombianos a menos que haya otro diferente, que alguien evitúe, es justamente en el mismo instante y en el mismo día lo que son las elecciones. Eso nos involucra a todos, ya sea por pasivos o activos, pero nos involucra a todos y por lo tanto, si uno puede desde su conocimiento ayudar a que se cuiden los votos de cada uno de nosotros, y es importante. Entonces, senador, gracias por la invitación. Esperamos que sea el preámbulo de una serie de conferencias sobre este tema tan importante, senador, que lideren ese proceso porque es un tema de interés nacional. Gracias. Sí, estamos de acuerdo en que no es suficiente una hora o una hora y media de programa para aprender todo lo que tenemos que aprender, para tomar las precauciones que hoy vamos a hablar acá. Pero entonces voy a arrancar con una pregunta para juntos, para que la gente se ubique un poco. ¿Cuál fue su rol y en qué se ha hecho anteriormente en cuanto a los procesos electorales en Colombia? Para cada uno, para que la gente ubique más o menos cuál es la experticia que tienen en el tema electoral. Luis Guillermo. Bueno, además Luis Guillermo como magistrado ha visitado ya varios países y ha asistido a las elecciones de varios países, para que nos cuente un poco esa experiencia también. Arranquemos con Luis Guillermo.
Sí, muchas gracias, Gustavo. Bueno, mencionaste que he sido defensor de derechos humanos, sigo siendo defensor de derechos humanos en mi condición de funcionario público, porque es un mandato constitucional para cualquier persona que habite el territorio colombiano. Debemos ser defensores de los derechos humanos. Y en particular, pues desde el Consejo Nacional Electoral me ocupo en la defensa de los derechos políticos, obviamente sin distinción alguna, para toda la ciudadanía y todas las fuerzas políticas, grupos significativos de ciudadanos, movimientos o partidos políticos, pero advirtiendo siempre, porque es un mandato constitucional, que debemos en particular defender los derechos políticos de las minorías. Es una obligación no solamente mía, que represento a la oposición política en el Consejo Nacional Electoral, sino es una obligación para todos los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, la defensa de los derechos de las minorías políticas. Y sí, Gustavo, pues he tenido la oportunidad de asistir en observación electoral a distintos países de la región y también en las elecciones de la Unión Europea al Parlamento Europeo. Estuve en las elecciones donde Brasil eligió a Bolsonaro a través del sistema de voto electrónico que hoy cuestiona. Estuve también en el proceso electoral de México, del Ecuador recientemente, del Perú recientemente. En Ecuador nos vimos. En Ecuador estuvimos juntos y allí nos encontramos en ese proceso de observación electoral. Y en distintos seminarios también de la región sobre estos temas de participación de la ciudadanía, de las fuerzas políticas, de control del proceso electoral por parte de auditores externos, etc. Y el rol mío como magistrado del Consejo Nacional Electoral y mi compromiso ha sido justamente el de contribuir a evitar que se produzcan fraudes dentro del proceso electoral, dentro de la organización electoral, de cara a las elecciones que vienen, de garantizar la máxima transparencia en este proceso electoral. Y también participamos incidiendo de manera positiva en muchas normas de auditoría, de control que contiene el nuevo Código Electoral, que está en trámite de control de exequibilidad en la Corte Constitucional y que esperamos que a más tardar, ojalá en el mes de octubre, ya se haya promulgado. Ya tocamos ese tema del nuevo Código Electoral, que hay que abrirle unos minutos a eso. Luis, ¿cómo ha sido su participación en anteriores elecciones? Pues, me concentro, digamos, en la última. Anteriormente he sido acompañado desde el punto de vista de auditoría en otros procesos a diferentes organizaciones, entre ellas Maíz, por ejemplo. El Partido Verde también estuve en alguna ocasión, en la época de la postulación de Antanas Mockus. Y ahora en la última oportunidad, pues me alegra de todas maneras que tuve la oportunidad de estar conformando lo que es el tema de la auditoría para 3 procesos, digamos, el que tiene que ver con consulta, consulta naranja le llamamos, para que ustedes lo recuerden, los electores de Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Esa fue como mi rol principal. Y el segundo era el momento que tenía que ver con la segunda vuelta, y en la segunda vuelta pues uno necesariamente tiene que revisar lo que pasó en la primera vuelta para poder ir encadenando este proceso. Y me hubiera gustado, digamos, estar en algo más definitivo del país que no se ha tocado mucho, pero es importante que el país haga memoria, que es el plebiscito. Digamos, el plebiscito que es algo que era definitivo para la paz del país. Ahí faltó de parte de las fuerzas políticas una auditoría. Y sin embargo se ha hecho acciones al respecto que ya seguramente les iré contando sobre este proceso. Esas han sido como mis intervenciones. Y en este proceso de Colombia Humana, pues tuve el agrado de conocer
personas a lo largo del país de manera que era de manera voluntaria. La característica de Colombia Humana, pues usted lo sabe muy bien, era un partido, era un movimiento inicial que prácticamente dependía de las voluntades de ustedes como electores y de las voluntades de las personas que hicieron diferentes tipos de roles. Una de ellas fue voluntarios a lo largo del país, que les reconozco su entereza de ser auditores en cada departamental. Un equipo se constituyeron 33 auditores. Saludo a los que estén de ese grupo selecto en este proceso que se hizo tareas. Digamos, ese ha sido como mi rol. Bien. Y se genera una serie de resultados que seguramente quisiera mostrar a través de algunas diapositivas sobre, para que nos invite a reflexionar cuál va a ser nuestra actuación frente pero ahorita, cuando ya entremos en materia, ahorita era como una presentación para que la gente supiera de la experiencia que ustedes han acumulado en este tema. Yo quiero empezar ya ahora sí en materia. Ya llegaron los seguidores y hacerle una pregunta así de corta, de respuesta monosilábica. Luis Guillermo y Luis, ¿en Colombia se roban las elecciones? Gustavo, pues hay muchos delitos electorales que se cometen en cada proceso electoral y sin duda la organización electoral no tiene las herramientas todavía suficientes para evitar esos fraudes a la voluntad ciudadana. La Fiscalía General de la Nación tiene una unidad especializada en delitos electorales, pero es muy precaria. Y nosotros en el Consejo Nacional Electoral no tenemos facultades de policía judicial para poder hacer las investigaciones que se requieren. Pero la pregunta era, ¿se roban las elecciones, sí o no? Bueno, ¿O hay fraude, digamos, hay fraude electoral? Hay fraude, por supuesto. Eso yo he recibido como consejero, como magistrado del Consejo Nacional Electoral, pues distintas denuncias de cómo se propician esos fraudes durante el proceso electoral. Bien. Luis, la misma pregunta. ¿En Colombia hay fraude electoral? El saber popular ha hecho carrera a lo largo de la historia que se vota hasta las 4 y después vota la registraduría, que es como el saber popular. Luis, no le estamos entendiendo bien. No le estamos entendiendo bien. No sé si es la señal o un poco más focalizado. Ok. El saber, pero discúlpame, subo acá. El saber popular y el dicho que ha prosperado en Colombia es que hasta las 4 vota a la ciudadanía y después de eso vota la registraduría. Eso ha generado toda una serie de perspicacias, que es precisamente lo que con el tiempo ha permitido cada vez de una manera más precisa y metiéndole tecnología, pero a los que estamos de este lado, demostrar que sí, evidentemente hay modificaciones y cambios en el sistema electoral. Entonces, por lo tanto, uno puede decir, hay fraude. Fraude, desde el punto de vista informático, sí lo ha habido y lo demuestran sentencias propias del Consejo de Estado, ¿no? Bien. Sí, esa era la respuesta. Partiendo de esa base, porque yo también sé que aquí en Colombia se roban las elecciones. Bueno, lo he repetido varias veces, lo repito nuevamente, escribí un libro, ya lo muestro, lo tengo ahí, pero cuando hable alguno de ustedes lo me paro a traer y le muestro un tipo de fraude que encontré. En Colombia se roban las elecciones y se las han robado toda la vida. Ahí, como dice Luis, a partir de las 4 de la tarde, durante la transcripción de los datos del E14, que es el acta que sale de la mesa, hasta el escrutinio final, hay 3, 4, 5 procesos donde se embolatan los votos o le ponen votos a quienes los han comprado en bloque, digamos. Bueno, los procesos no solamente existe la compra del voto para que la gente uno a uno, digamos, el mochilero con la plata, con los fajos de dinero en la mochila, comprando votos en los pueblos, sino también los votos en bloque. De hecho, hay sentencias ya
donde se ha demostrado que a fulano o a sutano le han puesto 5.000 o 10.000 votos desde alguna registraduría excepcional, para no decir la registraduría nacional. Entonces, partiendo de esa base, pues ahí nace nuestra gran preocupación. Y es que nosotros creemos, yo soy un convencido de que a Gustavo Petro lo robaron en 2018. Hay muchas evidencias, muchas actas adulteradas, hay evidencias ya de audios en los que se constata que narcotraficantes como Ñeñe Hernández compraron votos, compraron dinero con votos del narcotráfico, con plata del narcotráfico, compraron votos con plata del narcotráfico. Y también está la investigación que terminó en la destitución, incluso antes de posesionarse, de Aida Merlano. Una investigación que se quedó en nada, porque aquí las investigaciones no avanzan. La señora perdió su curul, se demostró que tenían una casa, toda una fábrica de votos, una fábrica de compra de votos, le encontraron mucho dinero, bueno, todo el software y los computadores donde se demostró ese fraude, y ese fraude obviamente lo hacían en favor de candidatos del establecimiento o en favor de candidatos de los Char en la costa atlántica, de los Gerlain, etc. Y ninguna de esas investigaciones avanzó. Entonces, nuestra preocupación es esa. Por eso, este programa. Y es, primera pregunta para juntos también, desde su punto de vista, ¿cómo cuidar los votos para que no nos vuelvan a robar las elecciones, Guillermo? Los votos del 2022. Bueno, en primer lugar hay que hacer una amplia pedagogía sobre los delitos electorales. La alteración de los delitos, la alteración de los resultados electorales, por ejemplo, es un delito que da prisión de 4 a 8 años. Pero también está el tema de la corrupción al sufragante, del constreñimiento al sufragante, etc. ¿Cómo evitar que haya delitos durante el proceso electoral? En primer lugar, pues la ciudadanía tiene que ser muy activa y tiene que habilitarse pues los canales necesarios desde la sociedad civil, desde la observación internacional, para que se transmitan adecuadamente las denuncias de cualquier noticia que se tenga de que se intenta corromper el proceso electoral. Ya en el tema de los escrutinios, pues hay una disposición de la registraduría que lo ha expresado reiteradamente de permitir una auditoría a todo el proceso electoral, tanto a los partidos políticos como a todos los observadores nacionales e internacionales que se acrediten para observar el proceso electoral. También el registrador pues está comprometido en adquirir el software de escrutinios que estará en cabeza de la registraduría bajo control del Consejo Nacional Electoral. Fue adjudicado hace 2 días, Guillermo, ya ese contrato. Ya, de eso vamos a hablar ahora. Bueno, más allá de la adjudicación del contrato, de la firma a la que le haya correspondido, lo cierto es que la organización electoral, tanto la registraduría como el Consejo Nacional Electoral, tenemos el compromiso de garantizar la más alta auditoría posible sobre ese proceso. Hemos invitado a una misión completa de la Unión Europea. Recuerden ustedes que en las últimas elecciones, hace 4 años, los enviados de la Unión Europea no fueron sino 2 personas. Ahora hemos reclamado desde la organización electoral una misión completa. Nos reunimos con la embajadora de la Unión Europea hace unas semanas. Nos solicitó que enviáramos un oficio para pedir una misión exploratoria de cara a que a fines de este año se defina cuántas personas vendrán en esta auditoría, e incluso se le demandó a la Unión Europea por parte del registrador, también por parte nuestra, que enviasen personal especializado en auditar los códigos fuentes del software de escrutinios. Y hay esa disponibilidad, la disponibilidad de que se pueda auditar todo el proceso
electoral. Hemos pedido también que se invite a la firma AIFES, que auditó el proceso electoral en México, donde resultó electo Manuel López Obrador. Recuerden que esa firma fue invitada tardíamente por el registrador Galindo, y lo que respondió la firma es que pues fueran serios, porque no podían invitarle 15 días antes de las elecciones a venir a observar algo que se tuvo que haber observado al menos con 6 meses de anticipación. Y está ese contacto con la firma AIFES, esperamos que se concrete. También por parte de CAPEL ha ofrecido sus técnicos para auditar todo este proceso electoral, y en ese proceso se está. Confío yo en que efectivamente va a haber la más amplia auditoría posible sobre todo el proceso electoral, tanto desde el punto de vista técnico, de sistemas, de software, como en relación con el desarrollo de las campañas políticas y de prevenir que se cometan delitos de naturaleza electoral. Bien. Luis, ¿tú cómo encabezarías un control electoral eficiente para que no nos roben las elecciones en 2018? Luis, ¿se fue? Pues coincido con el magistrado en términos de que la pedagogía debe imperar en este proceso. Digamos, el país debe conocer ampliamente a través de foros y a través de discusiones como esta, donde estén invitada la academia, donde estén invitados firmas que conocen de temas de auditoría, expertos en auditoría, de experiencias internacionales, invitar a saber qué pasó en esos países, como hicieron. Eso en torno a una pedagogía en general para toda la ciudadanía. Lo otro que tendrá que ver es pues, que tendría que pactarse algo así como hacer un pacto nacional de control electoral. Uno debería ser capaces de hacer un pacto nacional en términos de que ese es un tema de interés a nivel nacional, estratégico. No solamente le conviene a un país, a un partido, le conviene a muchos partidos. El pacto histórico nos va a permitir unir, por ejemplo, esas miradas frente a constituir un pacto nacional que yo le llamaría de control electoral. ¿Qué otra cosa tendría que estar ahí? Pues esta vez magistrado, tener del país, el magistrado, y fuera de eso, el país tiene que estar pendiente de un proceso que normalmente queda muy a la deriva, que es y casi que no se percibe ni se tiene un interés particular en el público, que es el tema de la contratación de la auditoría técnica electoral de parte de la registraduría. Eso es muy importante, demasiado importante. ¿Por qué? Porque lo que son todas las especificaciones técnicas que la registraduría le exige al contratista, pues tienen que ser auditadas. Y adicionalmente a eso tiene que hacer pruebas independientes de auditoría técnica. Y es un proceso que se descuida, así como lo anunció el magistrado la vez pasada. Los procesos contractuales solamente se vino a recibir un contrato o suscribir un contrato el 28 de febrero. Eso es, y fíjese que una firma seria que realmente sepa auditoría electoral, que en Colombia yo dudo que exista ese tipo de capacidades técnicas. Por eso es la importancia del estudio de mercado, se haya retirado. Es obvio, en 15 días no se hace auditoría. Eso tiene que ser un plazo inmediato. Entonces la opinión pública, le hago un llamado a la opinión pública y a todos los influencers y a la prensa y a los demás medios, que por favor le pongamos presión para que la registraduría esta vez cierre el proceso adecuado y con el tiempo debido. Fíjense que un tema de auditoría debería estar casi que previamente a la contratación de la firma que va a desarrollar el sistema. ¿Por qué? Porque tendría que haber opinado sobre los documentos y anexos técnicos que son voluminosos en este proceso. Y se va enterando y va haciendo propuestas de cómo hacer posteriormente la auditoría. Sería algo complementario que no se limitaría solamente al acto mismo de las elecciones, sino que se extendería a una parte mucho más amplia. Esa sería como la parte de fortalecer. ¿Qué tendríamos que fortalecer el interior del pacto histórico? Y que es el equipo humano.
el equipo humano, ¿quiénes están? Pues están los testigos, los escrutadores, los abogados, los auditores, la gente que es logística. Necesitamos demasiado de cantidad de personas que nos ayuden. Es una invitación nuevamente a que el que escuche alce la mano. Muchas veces las personas que saben de estos temas no se acercan a los partidos políticos por cierto tipo de profesión. Esta vez tenemos que llamarlos, únanse. Esto debe ser un propósito común porque estamos defendiendo el voto electoral y la democracia. En última es la democracia de este país. Posteriormente tenemos que dotarnos de una herramienta informática que nos permita saber qué pasa con los datos, saber qué pasa con las imágenes, cómo le fortalecemos a ese testigo que nos reporte. Y esta vez sí tenemos que hacerlo bien y tenemos que rápidamente tener información. Habría cosas que demandarían, digamos, de negociación con la registraduría y por supuesto con el Consejo Nacional Electoral. Los lineamientos es un tema muy importante. La ciudadanía debe saber que a medida que transcurre el tiempo y en estas elecciones, la registraduría genera toda una serie de lineamientos para todo tipo de proceso. Entonces se suceden lineamientos que en la mañana sale uno, en la tarde otro perfectamente, y entonces hace que la forma de reaccionar de los partidos sea lenta y tiene que ver con procesos a lo largo de las elecciones. Ahí tendríamos que intervenir, poder incidir, por ejemplo, en el lineamiento sobre qué tipo de información le entregan a los auditores de los partidos. Eso es importantísimo, porque ahí se define en cuánto tiempo le entregan la información, en cuánto tiempo hacemos observaciones, en cuánto tiempo accedemos a los archivos, qué tipo de archivos, cómo nos logramos convalidar ante ellos, cómo logramos asistir a los diferentes procesos que se surten en este proceso. Y eso en cuanto a cosas que podría citarse por ahora. Bueno, Luis, mira, vamos a ilustrar un poco a la gente. Ya encontré mi libro de Así se roban las elecciones en Colombia. Okay. ¿Cómo se roban las elecciones en Colombia? Hay varias maneras. Primero, y para Luis Guillermo, para los dos Luis, homogenizan el jurado, es una de las maneras. Homogenizar el jurado es poner en una mesa, y eso lo hacen en muchos pueblos de Colombia, donde hay una hegemonía de un partido, o como lo hacían los paramilitares en su tiempo para meter votos en favor de los candidatos de su conveniencia. Entonces ponen 4 jurados del mismo partido o de la misma tendencia o interesados en apoyar a un solo candidato. Y ellos, al tener 4 jurados, pues tienen a su disposición toda el acta, toda la mesa para hacer y deshacer. Y son esas mesas, por lo regular, donde aparecen 300 votos, 280 votos. Ya les cuento esa modalidad. La segunda es que, bueno, digamos que salga muy bien el acta de 14, que el jurado no esté homogenizado, que haya un jurado heterogéneo de diferentes fuerzas políticas y que se cuenten bien los votos en la urna y se transcriba en el acta de 14 y se muestre un acta de 14 limpia. ¿Qué pasa después? Esa acta de 14 se transcribe a otra acta que se llama E24 y muchas veces es por teléfono. Entonces el tipo que está leyendo facilito puede dar otro resultado. Eso pasó en este fraude que les voy a mostrar. En 2002. Es decir, esto lleva 20 años igual. ¿Cómo se hizo este fraude? Yo voy a tratar de, bueno, no van a mirar mucho, pero ustedes aquí ven un candidato que se llama Antonio José Pinillos. Hay varias actas de Antonio José Pinillos. Este fraude, hoy estuve en Soledad, en Atlántico, y hoy les dije, bueno, esta tierra es famosa por ser cuna del fraude electoral, aquí se va la luz a las 8 de la noche, aquí es donde le meten muchos votos a muchos candidatos, y es cierto, pero este fraude no sucedió ni en Soledad, ni por aquí en la Marichuela, ni en las periferias de Bogotá, en Unicentro, aquí en Unicentro, estrato 6, en el corazón de Bogotá. Bueno, no tan corazón de Bogotá, pero digamos en un sitio donde uno se supone que no hay fraude. En Unicentro lo descubrí
leyendo 66.000 actas electorales de esa época para hacer este libro y comparando las actas C14 con los C24. Entonces, el E24 es este. Es una lista donde están todos los candidatos y se va poniendo mesa 2, puesto 12, mesa 75, puesto 12, mesa 76, puesto 12, y le dan un consolidado por mesa, que es la transcripción del E14. Pues miren lo que encontré yo en esa época. Cundinamarca, Santa Fe, Bogotá, lugar unicentro, puesto 12, mesa 75. Antonio José Pinillo, 0 votos. 0 votos. Aquí están entre el círculo. Y en esa misma mesa, puesto 12, 75, encontramos que el señor tiene 25 votos, ¿no? Entonces ya le pusieron 25 en una mesa. No les vamos a mostrar más esto para no aburrirlos, pero igual no van a conseguir el libro porque esos libros nunca los compra nadie ni se venden, pues. Las editoriales no les importa mucho. Un día lo voy a actualizar un poco, lo digitalizamos y lo ponemos en una página web para que la gente lo consulte. En la mesa 77, Antonio José Pinillos tiene un voto. Aquí lo tengo en el dedo. Y en la mesa 77 de ese puesto unicentro tiene 9. En la mesa 82 no tiene votos. Mira, aquí está 0 votos. 0 votos. Y en la mesa 82 tiene 18 votos. Ahí donde tengo el dedo, ven un 18. Bueno, le fueron metiendo de 20, de 15, de 16 votos. Y el señor en esa época, el día de las elecciones, quedó por fuera de los 18 candidatos que elegía Cundinamarca para la Cámara de Representantes. Quedó de 18, quedó de 19, entonces salió por fuera. Le faltaban 622 votos. Al día siguiente, amanece elegido. Y entonces fue uno de los fraudes que yo me dediqué a investigar. Dije, este tipo, ¿de dónde? En el 0,1%, ¿no? Porque siempre Bogotá escruta hasta el 99% de los votos a medianoche, y ya con ese 99% él perdió las elecciones. Y al otro día, en el último boletín del 0,01 le aparecen 622 votos. Pues los encontré, mira, aquí están. ¿Qué hizo? Un registrador o registradora, creo que era en esa época, de Usaquén, no de Soledad, ni de Pueblo Viejo, ni de Río de Oro, no, de Usaquén, aquí en Unicentro de Bogotá, le vendió los 622 votos que le faltaban y ganó la curul. Yo fui a la fiscalía, puse el denuncio. Aquí está. Puse el denuncio y la fiscalía nunca investigó. Ese es el resultado. A los 4 años el señor terminó su periodo como congresista sin que le pasara nada. Y con las pruebas, las mostré, las entregué ahí en la mano, no pasó nada. Porque obviamente todos esos fraudes los descubren son los periodistas, o los descubrimos o la DEA o Estados Unidos, algo, porque aquí los entes de control son solamente máquinas electorales, de tener 10.000, 20.000 empleados para esclavizar en época electoral y meterle votos a los candidatos que hayan elegido, a ese contralor, a ese procurador, etcétera. Eso ha sido una cosa. Aquí les dejo, este fraude sucede. Entonces, cuando no basta con que el testigo esté ahí en la mesa, ojo, porque vamos a tener testigo en todas las mesas, porque él puede testificar que el acta está bien y firmar perfecto. En la transcripción hacia el E24 se puede presentar este tipo de fraude y se presenta comúnmente. ¿Quién transporta los votos entre la mesa y a donde van a depositarse en esa tal urna triclave? Pues en ese transporte también pueden meter votos. Ahí hay otro tipo de fraude. Y en el software, que ese es el tema que yo quiero pasar ahora. En el software simplemente con adulterar o con alterar un algoritmo que le dé la orden al software de contabilizar. Yo he puesto ese ejemplo siempre. Por ejemplo, el software de la presidencia pasada. No pasó, no sé si haya pasado. Es un ejemplo que pongo. Un ingeniero le puede dar la orden de que cada vez que entre un voto por Duque le contabilice 1.1 votos y eso no se va a notar. En 10 millones de votos eso es 1 millón de votos. Y puede poner ese mismo algoritmo a decir por cada voto que entre de Gustavo Petro marque 0,9 y entonces en 10 millones de votos le quitan un voto, 1 millón de votos. Eso puede pasar. Y entonces voy para allá, señores.
el software de la registraduría. Perdón que yo lo voy a dejar hablar, me he extendido porque es que tengo que contar esto. Colombia no ha tenido un software propio para contabilizar sus votos. Un país que tiene tanto dinero en la administración pública no ha tenido para comprar un software para auditar las elecciones, nada menos que la democracia. Y entonces lo alquila y se lo alquilaba a diferentes compañías. Ya hemos visto y el mismo Consejo de Estado dijo que el software, cuando le devuelve 3 curules al MIRA, no brindaba las garantías suficientes, etc. Ahí pasaron una cantidad de anomalías, tanto que el Consejo de Estado le devuelve 3 curules al partido MIRA. En fin, y ahora nos encontramos con que la empresa que alquilaba el software, que no nos brinda esas garantías, es ahora la misma empresa que se gana la licitación del software. Explíquenme eso y vayamos a tocar ese tema. Luis Guillermo, ¿a usted le da garantías una empresa que el mismo Consejo de Estado dice no da garantías ¿Por qué no da garantías? Y tal vez la empresa tenga razón, porque el software es de ellos. Y entonces ellos no permiten que los códigos fuentes vayan a los partidos para que nuestros auditores hagan esa auditoría, porque es que es un software propio, no le va a entregar a ellos esos códigos fuentes para que copien mi estructura, mi arquitectura de software. Entonces dijimos, y ahí yo interrumpí a Luis Guillermo ahora, en el código electoral nuevo, que es el que está hoy ya en control constitucional en la Corte, dejamos un artículo que por eso apoyamos nosotros ese proyecto, que no es del todo malo, pero tampoco es tan bueno, pero para nosotros era vital ese artículo, y es: Colombia tendrá un software hecho por la registraduría y los partidos políticos podremos auditarlo. O sea, nosotros podemos poner hoy un ingeniero de sistemas, incluso internacional, un experto, para que audite ese software. Luis Guillermo, ahora sí, discúlpenme que me haya extendido, pero quiero que la gente tenga claro dónde estamos parados. Hoy ya se acaba de adjudicar una licitación a un consorcio de empresas, obviamente, donde está Thomas, Gregg and Sons, y para mí eso fue una licitación sastre. Digamos, las calidades que se tenían que acreditar, la experiencia que se tenía que acreditar para ese software y para todo ese proceso, porque además se le adjudicó todo el proceso a una sola consorcio, o sea, desde la impresión de los tarjetones, el transporte de los tarjetones, el conteo de los votos, todo, que eso había podido fácilmente haberse adjudicado a diferentes empresas, ¿no? Uno haga los tarjetones, otro audite el software, no, se le entregó todo por 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos en una sola empresa. Bueno, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Eso lo digo yo. Pero muy curioso esa adjudicación, que ya la veníamos cantando de tiempo atrás, va a caer en tal empresa porque es la única que cumple esos requisitos. Que haya tenido experiencia en elecciones. ¿Qué otra empresa había podido tener experiencia en elecciones si todas las elecciones desde 2010 las viene haciendo esta compañía? Preguntas como esa. Bueno, en fin, ya, no hablo más. Luis Guillermo, ¿le da garantías ese software? ¿Cómo podemos auditarlo? ¿Cómo darle tranquilidad a la gente? Que esa es la mayor pregunta que hacen aquí, de cómo auditar ese software. Bueno, para Luis también la misma pregunta después de la respuesta de Luis Guillermo. No, en primer lugar, pues yo discutía con el anterior registrador general de la Nación, el señor Galindo, que justamente ese proceso de privatización de todo el proceso electoral, de la tercerización, contratando empresas privadas, pues afecta a la credibilidad también del proceso democrático. No solamente se le negaba el código fuente a los partidos políticos, se le negaba el acceso al código fuente incluso a las autoridades judiciales. Digamos que el gran paso adelante, por supuesto todavía incompleto, pero un gran paso adelante es que este software de escrutinios va a estar en poder del Estado, como lo hemos señalado, como es compromiso también de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral de una implementación transparente.
Y recordemos entonces justamente que ese software puede ser auditado por los partidos, por los movimientos políticos, por los grupos significativos de ciudadanos y por las demás organizaciones debidamente acreditadas a nivel nacional o internacional. Recordemos entonces, y el código fuente del software deberá ser de conocimiento del Consejo Nacional Electoral y establece la norma promoviendo incluso herramientas de software de código abierto. Este es el gran reto también para el Consejo Nacional Electoral, porque antes no ha ejercido esa misión constitucional, que es principalísima, pero no la había ejercido. Hasta ahora la vamos a ejercer y esperamos pues tener todo el acompañamiento técnico para que sea un proceso efectivamente serio. Y también es importante tener en cuenta cuáles son los delitos electorales más comunes. Yo mencionaba dos. La corrupción al sufragante. Yo diría que ese también es un elemento muy importante porque se compran cientos de miles de votos en distintas regiones del país con dineros que vienen esencialmente de las mafias, del narcotráfico. Y ese es un problema que hay que detener con la veeduría ciudadana y el acompañamiento ciudadano. Y el otro que, como les mencioné, pues es la alteración de resultados electorales que se puede dar, como bien el senador Bolívar lo ejemplificaba con lo que presentó en su libro, que se puede dar en la transmisión de los datos, que se puede dar en la consolidación de los datos, que se puede dar en la revisión de los escrutinios, y por eso es muy importante también la participación de los testigos electorales, y que todas las fuerzas políticas interesadas en un proceso transparente, pues que tengan efectivamente testigos en todas las mesas de votación. El registrador se ha comprometido a implementar 15.000 mesas más, incluso en relación con las circunscripciones especiales de paz, y ahora habrán 115.000 mesas para las elecciones al Congreso de la República, y habrán 105.000 mesas para las elecciones presidenciales. Así que todas las fuerzas políticas interesadas en la transparencia de este proceso deben desde ya preparar sus testigos electorales, y también, debo decirlo, es un compromiso que el registrador incluso asumió con la delegación de la Unión Europea en Colombia, con la embajadora y sus acompañantes, de que van a subir a la web de la registraduría todas las actas de escrutinios consolidadas. Y si eso es así, si efectivamente se garantiza que eso sea así, pues habrá muchas más posibilidades de control y de transparencia por parte de la ciudadanía y de los propios testigos electorales. Sí, antes de las 12 de la noche del día de las elecciones, efectivamente esas actas han sido puestas a disposición de la información pública por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y estaremos desde el Consejo Nacional Electoral haciendo lo necesario para que así sea. Bien. Luis, lo mismo. ¿Le da confianza que ya tengamos o vayamos a tener un software propio, y cómo auditarlo? ¿Cómo hacer para que no aparezca el fraude electoral electrónico como creemos que ha aparecido en otras oportunidades? Usted que es ingeniero de software. Bueno, para este proceso que se viene, hay que decirle a la ciudadanía que lo deseable, no lo que se va a hacer. Digamos, ya volvimos otra vez al software privativo, dejamos por fuera la discusión de si el software abierto o software libre. Digamos, hay una diferencia que hay que discutirla. A mí me gusta más el software libre que el software privativo, pero independiente de eso, nos vamos ya con un software privativo en los cuales finalmente la discusión no se hace abiertamente si ese software por lo cual se ha pagado, porque realmente lo que se está pagando es un alquiler durante, así como lo dice usted, durante mucho tiempo, lo hemos pagado y contrapagado muchas veces, nos cuesta, y fíjese que nos lo venden por módulos,
lo novedoso para estas elecciones, el registrador lo cita lo cita en la convocatoria que se realizó. En los términos de referencia decía, este proceso es novedoso, lo citó 2 veces. ¿Qué es lo único novedoso de este proceso? Era que unieron todos los componentes y se lo gana un solo contratista. Antes se lo podían ganar diferentes contratistas y esta vez lo novedoso fue que hicieron el mismo paquete. Eso no tiene nada de novedoso. Vamos a tener más o menos las mismas funcionalidades, el mismo, estar con el mismo tipo de inquietudes de que no pudimos observar, no ocultar el software porque se excusan en el término del software privativo, y por lo tanto para estas elecciones nos toca es blindarnos en términos de equipo de ingenieros, de equipo de abogados, de ingenieros, de testigos electorales, de escrutadores, que conozcamos bien el tema. Que nosotros desde el punto de vista de ingeniería les brindemos herramientas para que ustedes puedan hacer esa labor de escrutinio y que es finalmente donde se elige. El proceso de escrutinio tiene la dificultad de que es muy rápido, es demasiado rápido, y ese proceso, si uno mira lo que han hecho en otros países, se toman su tiempo. Si va a ser tan definitivo para el país, ¿por qué se tiene que ser tan rápido? ¿Por qué no se verifica los datos voto a voto, como lo hacen en otros países? Los escrutadores normalmente no tienen tiempo de mirar nada, solo se le da credibilidad a lo que se presenta en la pantalla. Si alguien objeta, se puede llegar hasta a hacer abrir un kit electoral para contar con los votos. Pero normalmente el escrutinio es un proceso en los cuales estamos en franca desventaja. Pero yo le entiendo por lo que está diciendo que no va a haber un software nuevo. Es que no hemos visto la licitación porque salió antier, algo así, yo no he tenido tiempo de mirarla. Pero no se le facultó a esta empresa para construir un software para Colombia, para la registraduría, o es el mismo software con el que él viene escrutando los votos hace ya casi 13 años. Digamos, ahí toca recurrir a lo que más o menos comentaba Ávila. ¿Qué dice Ávila? Son varios software dentro del mismo proceso electoral. Y cada uno tiene un costo diferente y va sumando. Y por eso es que termina costando, junto con lo que es el proceso de impresión de los kits electorales, el tema de infraestructura, el tema de comunicaciones, termina costando 1.2 billones. En la práctica, es el mismo software. No encuentro una cláusula, a menos de que así cuando suscriban el contrato de la registraduría próximamente, que nos demuestre que va a haber cláusulas en las cuales es otro software diferente al que tradicionalmente se viene haciendo. Los procedimientos van a ser similares, no hay mucha diferencia. Uno los puede percibir ¿dónde? En un documento que para cualquier persona que esté interesada en el tema los puede bajar del SECOP 2, que son los anexos técnicos. Ahí nos vamos a dar cuenta de que no hay mayor novedad. El software de inscripción de ciudadanos, de candidatos, pues básicamente eso corresponde a lo mismo que se van haciendo, lo mismo de elección de jurados. Fíjense que elección de jurados uno quisiera tener la seguridad de que es aleatorio. A ese toca ponerle mucha atención, de que sea aleatorio y no genere cierta uniformidad. Está el tema de la información a votantes. Fíjense que aparte de que la persona pueda consultarlo vía web, pues que hay ahí similar. La parte de la inscripción de testigos, pues es la misma funcionalidad de inscripción de testigos que nos tocó padecer la vez pasada. ¿Por qué digo que nos toca padecer? Porque la definen que va a ser inscripción de testigos 1 a 1. Eso me parece que no debe ser. Es lo que yo defino que va a ser parte de lo que tenemos que decirle a la registraduría para que cambien los lineamientos y nos permitan, por un lado, subir testigos
de una forma mucho más específica. Si queremos subir 115.000 testigos para Senado, uno a uno no va a facilitar la tarea. Y segundo, hay que ir definiendo ese testigo en dónde va a estar para que no sea el software de la registraduría el que finalmente defina. Está el tema de preconteo. El preconteo va a seguir siendo similar, porque finalmente va a terminar siendo el procedimiento de la llamada desde el puesto electoral, donde a otra persona escucha y registra lo que escucha al otro lado y termina siendo el preconteo. Va a ser igual, no cambia. El escrutinio, pues vamos a seguir exactamente lo mismo, a menos de que nos demuestren que no va a cambiar. Me gustaría que ese escrutinio, Gustavo y magistrado, fuera posible discutirlo. ¿Cuál es el procedimiento del escrutinio? Eso debería poder cambiarse. Hacerlo un poco más lento, donde el que va a hacer el escrutinio pueda recibir información de los diferentes partidos para poder comparar con lo que está ahí, debería poderse discutir. Bueno, mira, Gustavo, si me permites opinar un poco sobre este tema. Sí. Sí, Gustavo, no, pensando en lo que está manifestando Luis, yo creo que un escrutinio rápido no es el problema. Ni siquiera el preconteo es el problema, que no tiene un... Este es el único país donde se declara ganador un presidente con el preconteo. Pero efectivamente no tiene validez legal el preconteo, porque la validez se da a través de los escrutinios. Pero obviamente tiene una importancia ya para la población colombiana, que se ha acostumbrado a que la Registraduría Nacional entregue resultados muy, muy rápidos a través de los preconteos. Y cuando los procesos se ralentizan, se hacen muy lentos, pues vienen mayores sospechas de fraude. No, yo lo que creo es que hay un compromiso del registrador de implementar un plan de auditoría informática electoral. Incluso antes de venir a este programa le pregunté si la Corte Constitucional no estableciese en su fallo que este código puede entrar en vigencia para este proceso electoral. ¿Qué le podemos garantizar a la ciudadanía y a las fuerzas políticas? ¿Cuál es su compromiso de que el software estará en poder del Estado, efectivamente, como ya se está contratando, y de que tengan los partidos la posibilidad de hacer parte de esa auditoría? Y él tiene ese compromiso, lo ha reiterado. Habrá una auditoría informática electoral, habrá un plan de auditoría que la registraduría ya tiene que someter, porque tiene que hacerlo 6 meses antes de las elecciones. Ya lo tiene que someter al Comité de Seguimiento Electoral, donde participan todas las fuerzas políticas. Y en ese Comité de Seguimiento Electoral, pues se deben conseguir los compromisos que hagan falta de transparencia sobre todo el proceso, para que efectivamente la organización electoral asuma lo que haya que corregir en este proceso. Pero sí es muy importante la labor de los testigos. Y aquí hay una obligación de contribuir a preparar los testigos electorales por parte de la organización electoral, pero también lo deben hacer las propias fuerzas políticas. Y deben efectivamente tener preparados, y eso hay que decirlo también con claridad, que las fuerzas políticas a última hora, al último día antes de las elecciones, están enviando datos de personas que aspiren a ser testigos electorales. Ahora el compromiso de la organización electoral es el de facilitar también los medios técnicos que hagan viable esa inscripción masiva de testigos electorales, de cara pues a que todas las fuerzas políticas tengan las garantías necesarias. Pero como decía Luis, se requiere de un trabajo político, de un trabajo pedagógico, no solamente de la organización electoral, sino de todas las fuerzas políticas de cara a este proceso. En últimas, es la propia auditoría ciudadana, es la propia auditoría de los partidos políticos, por supuesto también del Consejo Nacional Electoral, que tiene ese mandato constitucional que ha de garantizarnos unas elecciones transparentes. Lo que me preocupa es ir a señalar o dejar como pronóstico que va a haber lo mismo y que va a haber un gran fraude electoral y que nos van a robar las elecciones.
porque eso no genera confianza en la ciudadanía, incluso puede desestimular la participación política. Y si la gente llega a concluir que si nos van a robar los votos, ¿para qué participamos?, se transmite un mensaje muy negativo. Yo creo que hay que transmitir el mensaje contrario. Tenemos que fortalecer el proceso de auditoría. Hay un plan de auditoría de la registraduría que tiene que entregar en ese comité de seguimiento electoral a todas las fuerzas políticas. Hay un compromiso del Consejo Nacional Electoral de participar de todo este proceso de auditoría que no había existido antes, porque no se lo habían permitido, porque no había tampoco la voluntad política de que así fuese. Así que tenemos ese compromiso y es importante que lo conozca la ciudadanía. Es importante además que conozcan otras medidas que le hemos pedido al registrador y que el registrador ha dicho que sí las va a implementar. Por ejemplo, la división de los tarjetones electorales para evitar los votos nulos, que es un problema también que afecta gravemente a la democracia. Yo les cito las cifras de las últimas elecciones al Senado de la República. Hubo 871.444 votos no marcados y hubo 1.137.133 votos nulos. Y para la Cámara de Representantes hubo 544.006 votos no marcados y 1.651.743 votos nulos. Eso no pasa sino en este país. O sea, eso es supremamente grave. Y es un problema que hay que corregir. El registrador se ha comprometido a que habrá tarjetones separados, también para las circunscripciones especiales étnicas, también para los indígenas y afros, que tengan incluso la posibilidad de tener las fotografías de sus candidaturas, para evitar justamente todos esos tipos de errores que en últimas afectan también el proceso democrático y las garantías de la participación política. Entonces quería también mencionar eso porque ese es un aspecto importante de cara a este proceso. Sí, bien, no, me parece importante. Pero tengo que decir, lo que dice Luis Guillermo, muy cierto, no podemos desestimular el voto, pero sí tenemos que tener los ojos muy abiertos, más cuando de décadas atrás se viene sabiendo de fraudes. Del que estamos hablando hoy es un fraude macro, digamos, a nivel nacional, pero el fraude chiquito, el fraude que sumado se vuelve macro también es el de los pueblos, el de los municipios, y ahí es donde realmente también se roban las elecciones. Ayer, en el municipio de Galapa, tengo que decirlo porque tal vez el señor que me hizo la denuncia, se llama Jair Ferrer Pérez, me está mirando, me entregó este sobre. Las pruebas del fraude electoral de su municipio, y me entregó un paquete que obviamente, como me lo entregó ayer y hasta hoy llegué, estoy hasta ahora analizando. Él demuestra cómo en un solo municipio, cómo se roban los votos. Y pues hace una serie de muy juiciosa, porque esto es una denuncia penal ante la fiscalía, de la cual tampoco hay razón, me dice que eso está estancado, de cómo van apareciendo más votos en las mesas. Y aquí leo textualmente dice 4. En la zona 3, puesto número 2, mesa 8, la cual se encontraba instalada en el Instituto Educativo Megacolegio de Villa Olímpica, se presentó la siguiente anomalía. El total de sufragantes reportados en el documento E11, que es donde cuando ustedes llegan con la cédula, ustedes se acuerdan que hay unos señores en una mesa, unas señoras, que escriben su nombre y ponen su cédula y le ponen ahí le entregan el tarjetón para que vaya y vote. Bueno, dice que el total de sufragantes reportados en el documento E11 se encontraba conformado por 250 votos, encontrándose en una urna un total de votos al interior de la misma 150 votos. Y no se reportó incineración de votos, o sea, fue cero. La pregunta es, ¿de dónde salieron los otros 100 votos para reportar en el documento E11 250 votos? Eso lo hacen en miles de mesas de Colombia. Aquí está la denuncia. Gustavo, miles de mesas de Colombia. ¿Qué es lo que hacen? Si me permite un momento, senador Bolívar, sobre ese Okay. tema. Usted denunció, y es algo que yo también reiteradamente trato con la organización electoral, el problema de los jurados homogéneos. Y efectivamente yo recibí distintas denuncias que puse en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación sobre cómo se hace fraude también a
a través de los software para garantizar jurados homogéneos a favor de determinada fuerza política en determinadas regiones del país. ¿Qué es lo que hemos propuesto y hemos decidido ya en la organización electoral? En el Consejo Nacional Electoral tenemos algunas diferencias con la registraduría sobre este tema que esperamos resolver definitivamente muy pronto. Y es que mientras no haya identificación biométrica total, y no la va a haber porque solo va a haber identificación biométrica en 20.000 mesas, debe colocarse la huella y la firma de cada elector en cada formulario E11. Esa es una resolución que ya emitimos en el Consejo Nacional Electoral. Desde la registraduría no están de acuerdo porque dicen que las personas pueden empastelar la huella, en fin, que eso no es un instrumento muy eficaz. Pero yo sostengo que por lo menos genera una trazabilidad y hace más difícil el fraude de quienes estén en esa mesa. Si van a tener que meter 100 votos más, pues van a tener que poner la huella y la firma en esos formularios. Y va a haber una trazabilidad. Así pretendan que pueden empastelar la huella, va a haber una trazabilidad. Y eso debería darle más garantías de transparencia a este proceso. Esa es una campaña a la que nos debemos sumar. De hecho, he visto que varios candidatos alternativos hemos salido ahí con un papelito diciendo que le pongan huella al E11. Esto que denuncia Yair Ferrer Pérez de Galapa Atlántico es gravísimo, pero pasa en muchos sitios, porque, digamos, el censo electoral no está depurado. Ojo con esto, que es otro de los temas en los que tenemos que trabajar. El censo electoral, y aquí hubo un dato curioso, que yo que soy curioso con las cifras, cuando el director del DANE se paró a darnos el resultado de la población de Colombia la primera vez en el Congreso, nos dijo que eran 42 y pico de millones de colombianos, y que no éramos tantos como pensábamos, y que éramos 42 y pico. Entonces yo enseguida tengo presente el censo electoral era de casi 37 millones de colombianos. Entonces yo dije, oye, o sea que solo hay 5 millones de menores de edad en Colombia. Eso está muy poquito. Claro, es porque el censo electoral, no tengo pruebas, pero tampoco está inflado. Hay un mundo de muertos ahí, hay un mundo de gente que se fue del país, hay 6 millones de colombianos fuera de Colombia. Y entonces con todo, y además hay una cantidad de cédulas que no existen. También me han hecho esa denuncia, lo que pasa es que la gente no quiere hablar, le da miedo, pero a nosotros nos llegaron a la oficina, incluso lo invité un día a Girardot a contarnos que en el censo electoral hay más de 2 o 3 millones de cédulas que no existen y que sobre ese monto de cédulas ellos hacen la venta de votos el día del Congreso. Entonces, por ejemplo, en esto que denuncié en mi libro, señor Antonio Pinillo le faltan 600 votos, se los tenemos. Al señor Juan Carlos, ¿cómo se llama? El de Cali, que también lo condenaron por eso. Bueno, Sinisterra, creo. Lo pillaron comprando 5,000 votos. Entonces, todo esto, ellos tienen un censo electoral ahí para jugar, para poner presidentes, para poner representantes y para poner senadores, alcaldes, etcétera. Y obvio, lo que les digo, no hay la prueba para llegar y decir estas son las 2 millones de cédulas o las 3 millones de cédulas, pero cosas como estas que me están denunciando y como las que yo he descubierto en los libros y como las que ha descubierto Pares también, la Fundación de León Valencia y Ariel Ávila, pues coincidimos en que inflan la votación. Y entonces el E11 ya sabe cuánto van a votar. Y otra cosa muy curiosa, un asesor de Gustavo Petro y de Roy Barreras nos hizo una cuenta, dice, porque hay mesas con 300, con 350 votos. Si nosotros le pusiéramos un promedio de 1.5, o sea, de 1 minuto y medio del tiempo para votar en una mesa, mientras se entrega la cédula, mientras la escribe, mientras pone la cosa, mientras va el tarjetón, vota y lo deposita, más o menos calculan 1 minuto y medio, pues estos 300 votos requieren de un tiempo, casi 9 horas, algo así. Bueno, las votaciones duran 8 horas. Y increíble que haya una cantidad inmensa de votos. Mira, en esta denuncia el señor me muestra más de 20, 30 mesas donde hay casi los 300 votos, 270, 280.
y uno nunca ve que todo el mundo vaya a votar, y después uno oye que hay una abstencionismo del 50 y pico, del 60%, a veces del 40%, y uno dice, pero ¿por qué hay tantas mesas donde no hay abstención y hay más votos que votantes? Se roban las elecciones. Esto es un sistema corrompido, me perdonan, y yo no quiero desincentivar el voto. Pongo las alarmas porque hay suficientes pruebas para saber que nos roban los votos. Entonces, no es para que no vayan a votar, sino que vayan a votar y aparte a cuidar su voto. Colombia está hoy, hablemos de las fuerzas alternativas, en una oportunidad de oro para acceder al poder por primera vez en 200 años. La tuvimos en 2018 por diferentes causas no se logró, porque no cuidamos bien los votos, porque 3 candidatos alternativos prefirieron irse al voto en blanco que unirse al final a Gustavo Petro. Por lo que haya sido, la tuvimos muy cerca en 2018, pero hoy por las encuestas, por la euforia que vemos en la plaza pública, por el desprestigio que tiene el uribismo, por este encogimiento que ha tenido la derecha, por todas estas políticas fallidas, por el autoritarismo, por el asesinato de tantos jóvenes en las calles, etcétera, hoy podemos ganar las elecciones. Y por eso este programa, porque tenemos que cuidar los votos como si fueran un bebé. Mejor dicho, cuando ustedes voten, tienen que quedarse en esa mesa, inscribirse como testigo y cuidar ese voto, porque es el futuro nada menos que de este país, para acabar con el uribismo, para acabar con la ultraderecha, con todas estas políticas fascistas y estas políticas neoliberales que han convertido a Colombia en un país totalmente desigual y con un país cuya pobreza ya va en el 42%. En fin, bueno, eso es carreta política, no es el tema que estamos tratando. ¿Por qué la importancia de cuidar esos votos? Entonces, ahí vamos, y que nos cuente Luis, alguno de los dos Luis, ¿cómo fue la experiencia de Ecuador? Porque allá sí pudieron a las 6 de la tarde tener un conteo paralelo, y de eso es lo que se trata. ¿Cómo montamos una registraduría paralela para tener el resultado en tiempo real a las 6 de la tarde, y cuando nos digan ganó fulano, decirle no, un momentico, acá hay un fraude, porque nuestros testigos nos reportan que hay tantos votos? Allá voy a esa pregunta con los dos, Guillermo. Gustavo, déjame precisarte algo sobre el tema del censo electoral. Yo solicité recientemente a la registraduría que me diesen las cifras discriminadas por departamentos, por consulados de la inscripción hoy en el censo electoral. Y tenemos un total de 38.566.797 personas discriminadas así. 38. 38.566.797. Sí, el nuevo censo. Discriminados así. De jóvenes entre 18 y 27 años, 8.230.501. Entre 28 y 40 años, 10.491.721. De entre 41 y 60 años, 12.596.286. Mayores de 60 años, 7.248.289 personas. Hay un compromiso que está en curso de la registraduría, de la depuración del censo electoral, a propósito también de un reclamo que hiciera el senador Iván Cepeda, en relación también con miembros de la fuerza pública que no pueden votar, en relación con personas fallecidas que siguen apareciendo en el censo electoral. Pero hay un compromiso de la registraduría de esa depuración mensual con participación de la Procuraduría, de la Contraloría, y en el nuevo Código Electoral está inscrito como un mandato institucional que tiene que ser cumplido. Pero también hay que advertirle a la ciudadanía que, y es una práctica desafortunada, de que muchas personas que pierden a sus seres queridos no hacen el registro de defunción, no informan que su familiar ha fallecido. Y eso debe ser una obligación ciudadana, ¿no? Quienes no lo hacen, pues son las personas que no tienen ningún interés en tramitar quién hereda una pensión o porque no tenía ningún bien inmueble ni una cuenta bancaria, etcétera. Pero sí es una obligación también hoy que el registrador está comprometido en ello para que se informe
desde medicina legal, desde los hospitales, los fallecimientos de personas, independientemente de si lo hacen los familiares o no, para poder depurarlos del censo electoral. Y ese es un compromiso en curso desde el cual pues el Consejo Nacional Electoral también hace la veeduría correspondiente. Pero por otra parte, Gustavo, pues está el tema de comparar este censo electoral y estas cifras que yo les acabo de dar. Háganlo ustedes con las cifras del DANE, del último censo nacional, para mirar también cómo se corresponden o no cada una de esas cifras, y si hay interrogantes, hacerlos. A los partidos políticos les corresponde a través del Comité de Seguimiento Electoral del que hacen parte y se reúnen periódicamente con todo el Estado. Así que es importante tener en cuenta eso, Gustavo. Gustavo, pues al respecto, digamos, como el registrador, digamos, ha venido hablando una serie de posibilidades frente a modificar procedimientos, de asegurar de que sí se han mejorado procesos. Pues hay que hacer una mesa técnica. Yo invitaría a eso, que nos convoque a todos los interesados, a la fuerza política, para que haga una mesa técnica y se discuta temas. Por ejemplo, yo lo del escrutinio, yo sigo sosteniendo que debe discutirse. Viene un trabajo que se discuta las mesas de riesgo, eso es importantísimo. El tema, por ejemplo, del E24, el E26, para los que han tratado de escrutar, saben lo difícil que es buscar en el E24, E26, en esa imagen que entregan los datos, ¿no? Desde el punto de vista de auditoría, a uno le gustaría tener ese E24, E26 en plano, por ejemplo, y eso es parte de uno de los módulos que es escrutinios. ¿Qué más uno podría, digamos, tratar de ver? Frente al tema del censo, pues nosotros a través de uno de las personas que ayudan en este tipo de análisis técnico, se llama Leonardo Vega, ¿qué se identificó? Se identificó efectivamente que si uno observa y hace a través de un algoritmo y conjuga el número de mesas por el potencial electoral, logra determinar, por un lado, que a veces que sobran mesas y que sobran votantes. ¿Qué nos dio, por ejemplo, con el pasado potencial electoral que nos decía? Frente a la suma y al algoritmo matemático que se hizo, que la diferencia son 3.005.500 votos. Y eso coincide con la apreciación de Cepeda, que él decía eso, sobran. Y entonces uno puede ir perfectamente a discutir con la registraduría y con la parte del censo electoral por qué llegamos a estas cifras. Entonces uno va coincidiendo que es necesario aunar fuerzas. ¿Qué otra cosa puede ser en términos de incentivar que las personas frente a ese sistema electoral se potencialicen? Las universidades, por ejemplo, dado que tienen tanta juventud, que la juventud es la que realmente está llamada a transformar este país, y si logramos entusiasmarlos, los estudiantes pueden ser perfectamente jurados de votación. Digamos, se requieren menos jurados de votación que testigos. ¿Y quién debe postular a los estudiantes? Las universidades. Históricamente no conozco universidades que incentiven la participación de sus estudiantes. Eso debe ser casi obligatorio. Debe hacer un llamado público a que sean las universidades las que logren hacer estas convocatorias. Ahora por lo virtual, todo está conectado virtualmente. ¿Por qué no hacemos convocatorias públicas a los estudiantes para que se inscriban como jurados de votación? Y eso lograría disminuir la cantidad de homogeneidad que hay en los grados de votación, que es un factor supremamente determinante para este proceso. ¿Qué otra cosa me gustaría, por ejemplo? Lástima que si no suena el tiempo, de todas maneras que nos dé una oportunidad posterior, por ejemplo, para pasar, magistrado, para que nosotros mostremos lo que ocurrió con el plebiscito de la paz. Es muy, muy importante que se muestre los hallazgos. No, pero si abrámosle un capítulo, Luis, porque yo también soy de los que creo que en el plebiscito por la paz hay ese resultado tan cortito de 0.5% de ventaja. No sé en qué medida, y mucha gente nos ha querido aportar pruebas para mostrar que hay un fraude, pero creo que Luis tiene una teoría que sí me gustaría que la contaras. Entonces, ¿qué pasó con el plebiscito de la paz, que era tan definitivo? Porque es que definitivamente el que haya ganado el no puso al país en un chantaje, le llamo yo, frente a haber ganado el no.
y, y ha costado vidas humanas, que es lo que para mí parece más agravante de este tema. ¿Qué se hizo frente a ese proceso? A través de Leonardo se hizo un proceso de petición de algo que en ese entonces nos descuidamos todos, que fue hacer auditoría y estar en el tema del escrutinio, pues, del plebiscito. ¿Qué pidió? Los archivos planos y las imágenes de lo que conocemos como E14. Cuando usted comienza a mirar imágenes, después de un proceso largo de petición, se logra comenzar a identificar que hay todo ese tipo de problemas que usted señala en su libro, que mucha gente me está escribiendo que por favor lo regale a través de redes, que lo quieren adquirir, que lo quieren tenerlo presente, el libro que escribió Bolívar. ¿Qué se determinó allí? Que se transformaron cifras en favor del no. Eso es lo peligroso, porque en 13 millones de votantes, que la diferencia han sido 56.000 votos, realmente es preocupante. El haber podido cotejar tanto imágenes versus los registros y comenzar a observar diferencias y transformaciones nos preocupa. Y nos preocupa y quisiéramos de todas maneras decirle al país que la única posibilidad de hacer realidad esas diferencias sería abrir las bolsas. Y es que mire, el plebiscito que está... Le voy a mostrar un ejemplo, Bolívar, si me permite. Ya fueron incinerados. ¿Los votos del plebiscito ya fueron incinerados? Entonces nos quedamos solamente con las imágenes y lo que nos presentan de cifras que fueron mostradas. Miremos este caso, es solamente un ejercicio. Bogotá, Lucero del Sur. ¿Sí están viendo no sé si están viendo las imágenes? Bueno, ahí se ve. Dice Bogotá, Lucero Sur, votos 32 y 71, por el sí 32 y por el no 71. Por favor, decían cómo la cifra era contraria, 71 por el sí y 32 por el no. ¿Qué generó esa alteración de cifras? Se invirtieron en favor del no. Como esta, tenemos cientos de imágenes en los cuales perfectamente podemos entrar en un cabeza a cabeza a volver a repensar qué pasó en esas elecciones. Otro ejemplo, otro sencillo ejemplo. Marangé, puesto Tagasaluma. Si ustedes observan, el E14, el sí tiene 102 votos, el no 31 votos. Es una diferencia amplia, además de que son las zonas donde el sí era interesante que ganara, dadas las afectaciones que tiene. Si ustedes observan, se volvieron ceros. Afectó tanto al sí como al no, pero mayormente al sí. Y esto es importante que el país, que nos concienticemos que son los temas que hacen que uno le pida a la ciudadanía, le pida a los interesados que nos ayuden a generar el voto. No es cuestión de un partido, es cuestión del país entero, sumándose a esta gran cruzada, este Pacto Nacional Electoral del control, para efectos de poder estar desde el principio hasta el final del proceso y posteriormente en las jornadas de escrutinio y demás. Este ejemplo lo quiero mostrar porque tenemos cientos de imágenes así. ¿Como esta tienes más, Luis? ¿Como esta imagen tienes más? Sí, comparar las 82.000 imágenes versus 82.000 registros no fue una tarea fácil. Era un compromiso con Gustavo Petro, hacer este proceso. Hubiéramos querido tener más ayuda, pero finalmente el esfuerzo tocó hacerlo en pandemia. Y el producto de la pandemia, de los que estamos interesados en este tema, este es el tipo de resultados que hay. No se puede volver a repetir cómo fue que pasó el proceso del plebiscito, pero mire las consecuencias de este tipo de transformaciones.
Claro, no hubo una auditoría, no hubo testigos, nadie se inscribió como testigo del sí o del Pues no. en un país que decidió someter la paz a un plebiscito, pues podría ocurrir cualquier cosa. Y la confianza que se tenía de este proceso, pues fue curioso porque se sabía que había problemas con los sistemas electorales. Y en las encuestas el sí ganaba sobrado por 10, 15, 20 puntos a veces de ventaja. Y entonces y fíjense que la confianza mató al gato. ¿Por qué? Porque nadie cuidó algo tan importante. Y ahí le estamos buscando algo al país que... ¿Cuántos muertos nos ha costado perder ese plebiscito? Estamos de acuerdo. Porque ya van desde la firma del acuerdo de la paz, 1.130 líderes sociales, 282 combatientes. Ha habido solo en este gobierno más de 200 masacres, en fin, todo eso por haber perdido ese plebiscito. Yo sí creo, yo toda la vida tenía ese convencimiento, pero como no hay la forma de estudiar tantas actas al tiempo, pues hubiéramos pedido el mismo presidente Santos, como presidente de la República, debió haberlo pedido. Tenía el poder para hacerlo, decirlo, quiero un reconteo de los votos. Porque lo que hablamos ahora con el magistrado Pérez, ese afán de dar resultados, ustedes ven que en Estados Unidos se demoraron un mes para declarar al presidente, porque no le jalan ese temita de que en una hora tenemos resultados que se dictan por teléfono desde las urnas a la registraduría, que es lo que llamamos un preconteo, y con eso ya sale el candidato a reconocer la derrota, el otro a proclamarse presidente y todo, y ya después, ¿qué carajos puede hacer uno si a los 6 meses apareciera que no, que el tipo perdió? Entonces, por eso, yo no sé, a mí no me gusta ese sistema de que en una hora ya vamos a entregarle resultados, porque son preconteos, no es oficial, no está basado en documentos, sino simplemente en llamadas. Pero bueno, ese es el sistema. Gustavo, déjame comentar algunos aspectos de lo que han venido a comentar. Bueno, además de que efectivamente puede quedar en evidencia que hubo fraude en el proceso de escrutinios del plebiscito, también debemos recordar que una firma que ha contratado a los mercenarios que han ido a cometer un magnicidio contra el presidente de Haití, contrataba con la registraduría desde los años 2000. Desde el 2006 ya contrataba con la registraduría y contrataba mercenarios, eso se hizo público. Yo pregunté al registrador, ¿y qué rol tuvo esta firma ID System, que se llama ID System, qué rol tuvo en relación con el plebiscito? Y en la registraduría me respondieron que fue una de las firmas encargadas de hacer la auditoría. Un tipo de extrema derecha que contrata mercenarios era el encargado de hacer la auditoría de ese escrutinio en el año 2016. Y eso es sumamente grave que el Estado haya contratado durante años, y la registraduría también, con una empresa cuyo dueño, cuyo representante legal, pues ha estado involucrado en temas muy delicados que comprometen la seguridad nacional, la soberanía de otros países, que puede estar incurso en crimen de agresión contra otros estados y que culmina en el magnicidio de un presidente como de Jovenel Moïse de Haití. Así que quería mencionar eso porque eso es muy importante. Obviamente supremamente grave, y eso hace parte también de la falta de control ciudadano, porque ya había información pública. Daniel Coronel, Ricardo Calderón habían hecho denuncias públicas sobre esa misma empresa en el 2006, en el 2011, pero luego la ciudadanía no siguió el control sobre esa forma de contratar. Incluso tenía el contrato de expedir las tarjetas de identidad y las cédulas. Y hubo denuncias pues porque esa firma tenía nada menos que la base de datos de toda la ciudadanía colombiana. Bueno, esas son cosas muy, muy delicadas que hay que comprender también en todo este proceso para que no se vuelvan a repetir ese tipo de hechos. No. Lo de ID System, nosotros venimos haciendo un seguimiento. De hecho, tenemos pensado hacer un debate. Hay que hacer un debate del sistema electoral en el Congreso, en la plenaria del Congreso, con todos estos datos, porque a mí me parece que el país sí necesita ir con tranquilidad a las urnas. Y estamos a tiempo. Todos estos programas que vamos a seguir haciendo sobre el tema, todo lo que ustedes conocen y las demás cosas que vayamos descubriendo, pues tiene que ir a un debate del Congreso. Y una cosa muy importante es que estar haciendo una veeduría ciudadana muy encima de esta empresa que va a hacer el software y de los que van a auditar el Congreso. Eso es imprescindible, hacer la auditoría. Y lo siguiente, tener los testigos electorales.
tener los testigos electorales. Sin los testigos electorales, como lo lograron hacer en México y en Ecuador, no podemos tener certeza de un resultado. Entonces, esa es una fase que no hemos empezado, que no hemos demorado. Entiendan que es que la Colombia Humana, en nuestro caso, no tiene personalidad jurídica, no tiene dinero para funcionar. Es posible que el jueves no la den. La Corte Constitucional, hay que empezar a escribirle a la Corte desde muy temprano el miércoles para que sepan que la ciudadanía quiere que la Colombia Humana tenga una personalidad jurídica. Es la única manera de obtener financiación para ese partido. Si no lo tiene... Sí. No, déjeme recordar algo que estaba comentando Luis Edgar en su intervención sobre el software para la selección de jurados. La registraduría está comprometida también dentro de ese plan de auditoría técnica que los partidos y movimientos políticos puedan participar de la auditoría de ese software. Es una obligación que esté en el día que se va a hacer justamente esa selección de los jurados de votación a través de ese software. Pero más allá del comité de seguimiento electoral o dentro del comité de seguimiento electoral, se puede pedir, como lo estaba señalando Luis Edgar, pues una auditoría técnica especializada con los partidos políticos, que no esté necesariamente participando dentro de ese espacio, sino paralelamente a ese espacio, para que se pueda avanzar en todas las dudas que se tengan y en la corrección de lo que haya que corregir en este proceso electoral. De acuerdo, de acuerdo. Luis, vamos cerrando y le quiero hacer una pregunta. Sí. Nosotros cuando estuvimos en Ecuador, le pedimos al candidato Arauz que nos facilitara el software, que fue muy eficiente allá. Como les dije, allá se cerraron las urnas a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde ellos ya sabían que habían perdido las elecciones. Por otros motivos, porque no fueron capaces de unirse con el movimiento indígena, bueno, etcétera. Pero no fue por fraude. A las 6:09 de la tarde, yo le mandé esa información a Gustavo Petro, mostrándole cómo se auditan unas elecciones. Le dije, aquí perdió Arauz por 5 puntos, dicen los registros de las actas que enviaron al centro de cómputo que tenían montada la campaña de Arauz. Y a las 9 el CNE dio resultado idéntico. Dijo, Lazo 52%, Arauz 47%. Ellos ya lo sabían. Nosotros tenemos que llegar a ese punto. Es muy difícil porque cuesta mucha plata de tener un resultado paralelo a tiempo, digamos, en tiempo real. Y eso implica, para que tengan una pequeña idea, 120,000 testigos más una cantidad de testigos suplentes, porque es imposible que entre 120,000 no fallen un 10%. Hay que tener jefes departamentales, jefes municipales, jefes zonales de las elecciones. Tenemos que tener una capacitación por todo el territorio nacional para que la gente aprenda a manejar el software que se les va a entregar, que es una app prácticamente donde al tomar la fotografía del E14 la envía a un sistema y el sistema de una vez lo va contabilizando. Hay un software de alarmas que le avisa a los que están haciendo el cómputo que en tal municipio aumentó drásticamente la votación de tal candidato con relación a la anterior votación o disminuyó drásticamente la votación de nuestro candidato con relación a la anterior, etc. Es una cosa muy compleja que ellos lo lograron y en México también. ¿Por qué no lo podemos lograr aquí? Y esto ya para cerrar estas preguntas, ¿cómo lograr esa eficiencia en el cuidado de los votos como lo lograron México y Ecuador? Empecemos por Luis. Bueno, pues sumando gente y sumando capacidades, la invitación debe ser abierta. Deben sumarse los talentos humanos que los hay en Colombia para que nos ayuden con la construcción de un software similar. Ya se tiene planteado ante Colombia Humana la posibilidad de un proceso similar al que se realizó en Ecuador, de tener esa herramienta. Es una decisión interna de negociación junto con los demás integrantes del pacto histórico, en las cuales se desarrolle una herramienta similar, se tenga la posibilidad de generar mesas contar con otra herramienta que aparece en la escena, que es la analítica de datos. El Big Data, ¿para qué nos va a servir? Los que saben de Big Data, por favor, que les rogamos que hacen las manos, que aquí bienvenidos, que es especialmente para las mesas de riesgo. Bueno, pero tú has dicho algo, si alguien sabe de Big Data, pues para que concretemos, ¿a quién llama? ¿A dónde se inscribe? Ese es el mecanismo que le pedimos a Colombia Humana, que lo haga explícito para que los talentos lleguen. Y nos sumamos a un gran equipo que va a apuntar a la transparencia que es parte de lo que enuncia el magistrado. Entonces, minería de datos, Big Data, por favor, presentes, ¿sí? Lo de hacer seguimiento a votaciones
a lo que es el conteo en boca de urna también es importante. Creo que ahí tenemos que ir mejorando, ¿sí? Mejorando en ese proceso. Tendremos que generar toda una posibilidad de saber qué le vamos a entregar a nuestros escrutinios a través de reportes. Y, por ejemplo, uno dice, en este mundo de auditoría que aparece en las elecciones, siempre aparecen una cantidad de intermediarios que le ofrecen a los candidatos una serie de diferencias entre reportes de preconteo y escrutinio, ¿cierto, magistrado? Es así, eso es un negocio muy grande donde le cobran por unas diferencias que es el cruce de información que entrega finalmente la registraduría, que es el escrutinio versus el preconteo, y que soporta muchas veces la búsqueda de las diferencias. Y se pierden y se ganan curules. La Colombia humana, por haber descuidado la lista de decentes, por haber descuidado este proceso, nos costó 56.000 votos que dejaron de ser reclamados, costó. Ese tipo de diferencias debería ser incorporado dentro del software mismo que se contrata. Es una funcionalidad. Uno no entiende cómo se paga perfectamente cerca entre lo que es escrutinio y lo que es preconteo, cerca de 292.000 millones de pesos. Para un software que, sigo insistiendo, es un proceso que se ha venido alquilando año por año. ¿Cuál es la funcionalidad que haría que el software termine costando lo que cuesta? Es de análisis de la academia, es de análisis de los expertos de desarrollo de software. Otra invitación que podría aparecer en el plano. Hagamos un gran foro de los que construyen software, de por qué sale tan costoso el software para Colombia. Si finalmente es unas adaptaciones hechas por las mismas firmas que lo han desarrollado anteriormente, vuelven y lo repiten. Entonces, que si usted mira, se podría escandalizar de saber cuánto le ha costado a lo largo de una década la adjudicación de este software, que en esencia es... Mira, voy a dar un dato aquí que, mejor dicho, Odebrecht le queda chiquito, y este acto de corrupción que acabamos de ver con la adjudicación de la señal rural también se queda chiquito. Thomas Angrec ha contratado con el Estado 3.3 billones de pesos. 3.3 billones de pesos. Es una barbaridad. No estoy diciendo, pues no tengo pruebas de que haya sido un contrato corrupto, pero desde 2009 viene manejando las elecciones y siempre gana la licitación, 3 billones de pesos, por favor. Eso es una barbaridad. Eso cuesta el funcionamiento de toda la fiscalía, prácticamente. Entonces... Claro. Complemento un poquito lo que interrumpo, es porque las personas sepan que cuando uno habla de este proceso de 1.2 billones para contratar un software que realmente son varios aplicativos que finalmente corresponden a un ecosistema de las elecciones, ese es un software que también se contrata para otras elecciones intermedias. Uno se quedaría con la idea, menos que digamos acá, de que la registraduría todos los años contrata ese mismo software. ¿Para qué? Para las elecciones que llamamos atípicas, por ejemplo. Entonces, si se va a generar, por ejemplo, hoy se votaba en Vitama, por ejemplo. El año pasado, el antepasado, recuerdo, 19, se votó por elecciones de gobernación en La Guajira, por decir un ejemplo. ¿Cuál fue la firma que realizó ese proceso? Pues la misma que tenemos ahora. ¿Cuál fue el software que se utilizó en entonces? El base es prácticamente el mismo que puede servir para una elección presidencial. Listo. Tener uno o dos candidatos a tener varios candidatos entre un proceso y otro similar, entonces que las personas sepan que por eso es de vital importancia que el país discuta. Que nos vayamos a que ese software sea del Estado, por supuesto, hay que seguir analizándolo. Esa fue una decisión, fue una petición de una autoridad del Estado, que es el Consejo de Estado, que le pidió a la registraduría, lo combinó, que lo adquiriera ese software para el Estado 2018. Uno tendría el derecho a preguntarle a la registraduría, permítame, en la planeación que tienen, ¿en qué etapa van? En prácticamente 2 años y medio, ellos ya tendrían que tener toda una planeación para que ese software sea desarrollado y sea del Estado. Bueno, pero Luis, con los casos, vamos para 2 horas. Y los mismos contratistas. Senador Bolívar, ¿no? Déjeme agregar algunos elementos para que tengan claro. La firma ID System tuvo sus 2 últimos contratos en 2018, contratados por la registraduría de Galindo. Ya esta registraduría terminó esos contratos y no los ha prorrogado. Pero es importante también tener en cuenta que frente al preconteo y al software del preconteo,
la registraduría ha manifestado también su voluntad de que se pueda tener acceso a los archivos planos, de que se pueda auditar, y es importante hacerlo. Pero también es importante, como ustedes lo han reiterado y como también es una recomendación nuestra para todas las fuerzas políticas que quieran un proceso electoral muy transparente, y es la participación de los testigos electorales. Todos los testigos electorales pueden ir a tomar fotografía del E14. Y los partidos, sí, yo también estuve en Ecuador y ciertamente observamos ese software paralelo que montó la campaña de Araúz. Y ciertamente a mí me sorprendió que a las 6 de la tarde, antes de los resultados oficiales, ya la campaña de Araúz nos había informado que iban a perder y que iban a perder por 5 puntos de diferencia, como efectivamente fue el resultado final. Por eso allí no hubo ninguna denuncia de fraude, pese a que el gobierno estaba en contra, que la mayoría de la organización electoral estaba en contra de la campaña de Araúz, pese a que toda la prensa estaba en contra de la campaña de Araúz, y pese a que Araúz aparecía primero en todas las encuestas, a veces con 10 o 15 puntos de diferencia. Pero eso le permitió a esta fuerza política reconocer que perdieron las elecciones legítimamente y no hubo fraude electoral. Yo creo que también es importante que las fuerzas políticas que tengan la posibilidad de organizar su software, de recopilar toda la información de las fotos de los C14 por regiones, pues que lo hagan. Y eso permitirá pues comparar también con los resultados oficiales lo que va a ser el resultado final. Pero desde nuestro compromiso está el de garantizar la mayor transparencia electoral en todo este proceso, y necesitamos, por supuesto, el acompañamiento internacional y nacional en las vedurías que se deben aplicar a todo el proceso electoral. Bueno, Luis, muchas gracias. Yo quiero... Una cuñita. Porfa, rápido. Dentro de todo esto que es de interés, lo que pasa es que deben haber otro tipo de reuniones seguramente sucesivas para hablar más específicamente, pero hay temas de interés general. Las votaciones en el exterior, otro aspecto que puede ser en Excel. Es el único que los embajadores de los pocos países en los cuales los que están, no sino que lo señalen y terminan siendo embajadores o consulados, ¿cierto? Cuando tiene investigaciones. Entonces uno dice, allá hay un proceso que mirar muy bien. Tenemos es de los pocos países que tenemos 5 días de elecciones donde pueden votar en el exterior por varias razones. Contemos cuántos países permiten eso. Y perfectamente puedo afirmar que en las pasadas elecciones no hubo escrutinios. No hubo escrutinios sobre la votación en el exterior. Las bolsas estaban en uno de fueron recopiladas a través de las maletas consulares, fueron recopiladas y reunidas allí, pero no se contaron los escrutinios. En cambio, lo que se sabe es que cualquier voto en una elección reñida, el exterior puede ser definitivo. Miren, esto que acaba de decir Luis, definitivo, muy importante. Colombia tiene más o menos 63 embajadas y no sé, como 100 o 102, 105 consulados. La embajada del consulado de Miami, personalmente sé que es bien crítico. Yo he recibido muchas quejas de allá, porque todas las embajadas las manejan uribistas. Ahí tienen al hermano Paloma Valencia, por citar un caso. Y son muy hostiles con los jurados, con los testigos cuando llegan a vigilar el proceso. Y a veces no los dejan, mira. Entonces, muy pertinente, Luis, no había tenido en cuenta ese tema. Y bueno, para hacer Sobre eso, Gustavo, déjame agregar algo, ¿no? Tenemos más de 6 millones de colombianos en el exterior y poco más de 1 millón que hacen parte del censo electoral. Es decir, que hay más de 5 millones de colombianos que no están ejerciendo sus derechos políticos a votar. Y ese es un déficit donde el Estado no entrega las garantías necesarias. Y frente a lo que ustedes están denunciando, también hay que tomar en cuenta que muy a menudo se utilizan los cónsules como jurados. Cuando no se encuentran a los ciudadanos que lleguen a componer las mesas, los propios cónsules hacen de jurados. Entonces, si no hay testigos electorales también preparados en el exterior, eso puede ser una fuente de problemas graves. Pero también en relación con la demora en yo les recuerdo que hay un delito que se llama mora en la entrega de documentos relacionados con una elección que da prisión de 4 a 9 años. O sea que cuando se producen esas moras hay que denunciarlas y los responsables tienen que ser investigados y sancionados penalmente. Pero eso es bueno que lo sepan. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Decía que iba a hacer una recapitulación, pero antes reconocer mi interés por este tema ha sido tan grande que he pedido 3 citas al registrador en pocos meses y las 3 me las ha dado casi que inmediato. O sea, le digo, registrador, quiero pasar a mirar cómo va tal cosa, y de una, creo que máximo se demora 24 horas y nos recibe.
nos ha prometido que podemos elegir al auditor que queramos, que incluso la registraduría tiene recursos para financiar ese gasto para los partidos, que traigamos auditores incluso internacionales. Y se ha comprometido con una información que le hemos pedido sobre las mesas de votación en Colombia que tienen más de 250 votos, porque sabemos que allí puede haber una información importante para descubrir mucho el porqué de cómo se inflan selecciones en ciertas regiones. Este programa queda inconcluso y queda en continuará, porque aquí hay mucha tela por cortar, y veo que aquí por las redes sociales ya empiezan a aparecer, tan pronto Luis lanzó el SOS de personas interesadas en Big Data, había dicho Big Data, me corrigió alguien acá, pues seguramente vamos a estar pendientes de esas personas. Otro señor que también ha sido de la Colombia Humana mucho tiempo, Jules fue mayor, manda su teléfono diciendo que desea aportar su experiencia. Mucha gente diciendo que quieren ser testigos. Esos testigos, pues los vamos a empezar a inscribir muy pronto. Se está preparando la plataforma, una plataforma confiable para que nosotros sepamos que quien se inscribe realmente es un testigo y no es de pronto un fake o una persona de la competencia que esté aquí inscribiéndose para no ir y no asistir a esa mesa. Prácticamente que hay que hacer un recorrido por todo el país, ciudad por ciudad, puesto por puesto, e inscribir esos testigos manualmente. Quería agradecerles, ya completamos casi 2 horas de programa. Muchas gracias Luis Guillermo, muchas gracias Luis Espitia. De verdad, hoy salimos un poco más ilustrados sobre el tema, igual preocupados como siempre, pero también con la esperanza de que tengamos la fuerza organizativa para poder vigilar esas elecciones como se debe, que es nuestra gran oportunidad. Yo lo repito, yo creo que no hay otra en décadas, de que esta generación de luchadores pueda concretar ese anhelo de cambio para Colombia y lograr la presidencia para el pueblo, lograr un Congreso con mayorías para el pueblo, que legisle para el pueblo, volver a la verdadera democracia representativa. Y lo único que hay que hacer es cuidar las elecciones, porque a mí no me cabe duda que hoy el país, con esos paupérrimos porcentajes de aceptación que tienen tanto Uribe como Duque, hoy el país está queriendo ese cambio y lo pide a gritos y uno lo entiende. Ayer que estuvimos en la Plaza de la Paz en Barranquilla nos dimos cuenta de ese fervor nuevamente por el pacto histórico. Entonces ya lo tenemos en la mano, cuidémoslo. Tratemos de hacer el último esfuerzo de inscribir la célula, votar y cuidar el voto. Señores, muchas gracias. Si tiene alguna cosa para despedirse, muy amable. Senador Bolívar, muchas gracias por la invitación y siempre disponibles. Yo lo que quiero reiterar, lo que he venido constatando es que el registrador frente a todas las exigencias de auditoría ha venido diciendo que sí. Y hay que aprovechar esa disponibilidad. También el Consejo Nacional Electoral, estamos desarrollando ese compromiso de cumplir con nuestro mandato constitucional, de auditar todo este proceso. Y lo seguiremos haciendo también estrechamente con todas las fuerzas políticas, los movimientos políticos y a disposición de la ciudadanía como corresponde. Necesitamos un proceso electoral transparente que efectivamente garantice la voluntad ciudadana expresada en las urnas legítimamente, porque eso también es garantía de democracia y de paz para el país. Mil gracias, Luis Guillermo y Luis, para la despedida. No, pues una invitación amplia a personas en la nación y en el exterior. Los necesitamos a todos, a cada uno va sumando. Necesitamos muchas personas, demasiadas personas, con conocimiento, con sabiduría. Yo sé que cada uno aporta un granito en este mar de posibilidades. Y a los que van a ser jurados de votación, por favor, esa labor es supremamente importante. No se trata de terminar en 40 minutos para ir para la casa, sino hacerlo bien. Hacer las casillas que son, colocar bien la cifra, colocar el número de votantes, el 10 y 11, esas cifras, por favor, es fundamental. Eso nos genera una distorsión de la y una posibilidad de que por ahí se infiltren los datos. Invito a Colombia Humana, invito al Pacto Histórico a que se comprenda que los votos se cuidan antes, durante y después. Eso es importantísimo y se hace atención, por supuesto, al resto de partidos. Invito a los votantes a que nos concienticemos que en la medida que participemos masivamente disminuimos la posibilidad del voto. La abstención no le hace bien a nadie. El voto en blanco, irse de pronto a la llena no es posible. Yo creo que tenemos que hacer esta vez ser capaces de fijar una posición política a la ciudadanía. A los jóvenes los invito a que continúen con su capacidad de demostrar que no hemos escuchado que tienen derecho, que este país les ayude a ellos a conectarse, a transformar el país. Bueno, 9 de la noche, 2 horas de programa. Mil gracias. Por favor, compartan este programa. Les pedimos el favor a que están en Facebook, en YouTube, compartirlo para que muchas personas más lo vean y que esta preocupación sea de todo el país, no solamente de unas pocas personas. Mil gracias a Luis y al otro Guillermo. Nos vemos en un próximo programa. Esto queda en continuará.
Gracias. Bueno, senador, muchas gracias. Que tengan Hasta buenas luego. noches todos y todas. Muy amable. Senador País, buenas noches.